Era una mañana de Navidad como cualquier otra. Solo St. Millicent de Green podría proporcionar tal escena. Escarcha cubriendo los cristales de las ventanas, el olor a pastel de carne picada flotando a través de puertas entreabiertas y un zumbido suave de expectación en la plaza del pueblo. La nieve había comenzado a caer justo después del amanecer, no de esos fangosos que arruinan zapatos y licores, sino delicadas escamas que bailaban como niños antes de derretirse sobre las calles empedradas. La tradicional batalla de bolas de nieve navideña, una rareza de la mezcla de tradiciones festivas, con el orgullo del pueblo, fue programada para el mediodía. Organizada por el reverendo Blake hace 20 años como medio para unir generaciones, desde entonces se había convertido en un evento querido, si ocasionalmente caótico. Niños, pensionistas y tíos demasiado entusiastas se reunían en el césped para lanzarse bolas de nieve blandas unos a otros, a cambio de premios que abarcaban desde jamones al horno hasta bufandas tejidas a mano. Más que un deporte, se había convertido en una actuación del pueblo, un lugar para mostrar la alegría, el temor a viejos rencores, a veces, crear nuevos. La señorita Marple, acomodada en su sillón de respaldo alto junto a la ventana del salón, levantó la vista de su tejido con expresión pensativa. «Han comenzado a palear la hierba verde, Raymond», murmuró, hablando más consigo misma que con su sobrino de visita, quien se sentó junto a la chimenea con un libro de poesía moderna del que ya se arrepentía de haber traído. Raymond West siguió su mirada. «Es una locura, ¿sabes? Una pelea de bolas de nieve para hombres y mujeres adultos. Imagínese los formularios de seguros». La señorita Marple sonrió con delicadeza. «No es el juego en sí, querida. Se trata de quien juega, quien mira y quien elige no venir. La gente revela cosas extraordinarias cuando piensan que simplemente están socializando». Abajo en la plaza, el mayor Litton, un rígido exmilitar con afición por las reglas y una mayor afición por el oporto, estaba dando instrucciones a gritos a un grupo de adolescentes, solo bolas de nieve reguladas, ningún misil helado. Su esposa, Ellen Litton, estaba detrás de él, con los brazos cruzados y los labios apretados en una línea cortés que siempre sugería descontento reprimido. Los recién llegados, el señor y la señora Ayaton, quienes habían comprado la cabaña a Ivy después de que los Delany se fueran, observaban el procedimiento con leve desconcierto. Nadie en St. Millicent confiaba del todo en los Ayaton. No era solo que fueran de Londres, sino que habían llegado en octubre y ya habían organizado 3 cenas sin invitar al vicario. Mientras tanto, Beatriz B. Warfield, cuyo brandy de arándano anual era a la vez temido y adorado, se ajustaba la cinta de raso roja en su sombrero mientras murmuraba entre dientes sobre el frío. Había traído consigo a su sobrina, Clarissa, una chica tímida de unos 22 años, de visita desde la ciudad para las vacaciones. Clarissa no hablaba mucho, pero lo veía todo, especialmente la interacción. Y luego estaba Freddy Parlow. Nadie invitó a Freddy, susurró la señorita Arnold, que estaba detrás de la señorita Marple en el tecu del salón parroquial. Pero él siempre aparece, como escarcha en una ventana. Freddy Parlow había sido el malo del pueblo. 1 centavo desde la guerra, deshonrosa exoneración, deudas de juego, 2 fracasos en negocios. Nada de eso se demostró, pero todos lo recordaban. Aún así, tenía un encanto pícaro de camino, con una sonrisa torcida y cuentos que siempre terminaban con él escapando por los pelos del desastre. Ahora se encontraba al borde del césped, rodando una bola de nieve entre sus manos enguantadas, sonriendo a Clarissa Warfield, de una forma que hizo fruncir el ceño a Beatriz y desviar por completo la mirada a Helena Litton. La señorita Marple observó todo esto con el distanciamiento de alguien que hace tiempo entendió que la mayoría de las personas se revelan a sí mismas con bastante descuido cuando creen que simplemente socializan. No fue hasta que el reloj marcó las 12, y la primera bola de nieve la lanzó un chillón niño al sombrero del vicario, que las cosas comenzaron a desmoronarse. Freddy esquivó una lluvia de nieve y se rió con entusiasmo, replicando con un descarado lanzamiento hacia el mayor, cuyo bigote se erizó de indignación. Clarissa soltó una risita, envalentonada. Se unió a la contienda. Los niños mantuvieron un estricto decoro hasta que Ellen recibió un golpe directo en el pecho por una bola de nieve perdida, lanzada deliberadamente o no, por la señora Ayaton. Su reacción fue tajante e instantánea. Se dio la vuelta y abandonó el parque sin una palabra.
10 minutos después, el juego estaba en pleno apogeo cuando un grito resonó desde el lado este de la plaza. Un pequeño grupo de personas se había reunido cerca del banco del iceberg, debajo de la antigua torre del reloj. La señorita Marple, olvidando el tejido, cruzó rápidamente la plaza mientras el reverendo Blake se tambaleaba hacia el grupo. «Es el señor Parlo», dijo alguien. Se desplomó. Creo que se desmayó. Cuando la señorita Marple se acercó, vio la verdad antes que nadie. Freddy Parlo yacía extendido en la nieve, una mancha carmesí floreciendo bajo su cabeza. Su piel había adquirido un aspecto antinatural, gris, una bola de nieve aún reposaba en su palma abierta. Fue Beatrice Warfold quien dijo primero: «Está muerto». El juego, una vez lleno de risas y gritos, cayó en silencio. Miss Marple miró hacia el hombre. Su rostro permanecía inmóvil, su expresión indescifrable. «¡Qué desgracia!», susurró. Y sin embargo, no del todo inesperado, Raymond apareció a su lado. ¿Un ataque al corazón? La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la bola de nieve intacta en la mano de Freddy, luego a la mancha de algo tenuemente amarillento cerca del borde del banco. No era sangre, algo más sutil, algo fuera de lo común. Giró ligeramente la cabeza, observando a Clarissa, pálida y temblando. Entonces Ellen Litton regresó, esta vez más despacio, como si estuviera reconsiderando algo. Los Ayaton permanecieron completamente inmóviles. «Muy mal», dijo la señorita Marple en voz baja. «Creemos haber presenciado un asesinato». El reverendo Blake se encontraba en el centro del green, con los brazos levantados como un director, deteniendo abruptamente la sinfonía de murmullos. «Por favor, todos, retrocedan. Démosle espacio». «Ahora él», murmuró Beatrice Warfold, agarrando el brazo de su sobrina como protegiéndola incluso del aire. La mirada de Clarissa permaneció fija en el cuerpo inerte en la nieve. Sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero no se oyó un sonido. El agente Marman llegó en menos de 10 minutos. Ese instante de Melisse fue algo así como un milagro. El agente, un joven bien intencionado con afición por las tartas rellenas de mermelada y una lamentable incapacidad para interpretar algo más sutil que una ventana rota, se agachó junto al cuerpo, entrecerrando los ojos como si la mera concentración pudiera restaurar la respiración en el pecho de Freddy Parlo. Dijo finalmente. «Correcto. Lo mejor es consultar con el doctor Meldrew. Podría ser una caída. Quizás se resbaló». La señorita Marple, que seguía observando, no corrigió. «Todavía no. ¿Fue un accidente?», susurró alguien. «No seas ridículo». Siseó otro. El comandante Litton carraspeó ruidosamente. «Puedo confirmar que le impactó directamente en el hombro. Creo, por uno de los chicos más jóvenes. Pero no vi motivo para alarma». Paulo estaba de buen humor. La señorita Adnoy se inclinó hacia Beatriz. No tenía ese soplo cardíaco. ¿O eso era su hermano? Nunca tuvo un hermano. Se enfadó, pero luego se recompuso. Y no murmuró. En todo caso, resultaba irritantemente saludable para un hombre que bebía tanto. El doctor Meldrew se arrodilló para examinar el cuerpo. La señorita Marple dio un lento paso atrás, desviando la mirada hacia el banco. La nieve seguía cubriendo la mayor parte, excepto por la extraña mancha amarilla cerca del lateral del riel. Ella no hizo ningún comentario, pero la imagen quedó fijada en su mente como un hilo en un bordado a la espera de ser deshilachado. Detrás de ella, Ellen Litton había regresado, esta vez con una bufanda bien ajustada alrededor de su rostro. No dijo nada, pero sus ojos escudriñaron la multitud rápidamente y demasiado rápido. Cuando vio a los Ayaton, se detuvo. La señora Ayaton asintió. «Terrible negocio». «Sí», respondió Ellen débilmente. Y en Navidad, el doctor Meldrew estaba de pie, sacudiéndose la nieve de las rodillas. «No hay lesiones visibles, pero sabré más una vez que lo lleve a mi cirugía. Podría ser su corazón. Podría ser un shock. El frío no es nada amable con los bebedores». Los ojos de la señorita Marple se detuvieron en la bola de nieve aún reposando en la mano del cadáver. «Qué curioso», dijo en voz baja. Raymond, que seguía cerca, levantó una ceja. «¿Qué es?». «Se la está agarrando bastante apretadamente. ¿Te imaginas una bola de nieve como esa si te estuvieras cayendo?». Raymond no respondió.
El agente Marman levantó la vista. Nos moveremos el cuerpo ahora. La señora Parlow debería ser avisada si alguien sabe su paradero. Ella está en Sussex, se dice. Han estado separados durante años. Ella no quería volver a por él, no a menos que la voluntad mencione algo que ella quiera. Eso provocó algunas risitas discretas, incómodas, con un toque de familiaridad, mientras el agente y el doctor Meldrew levantaban el cuerpo sobre un bastidor de lona. Algo pequeño se cayó del bolsillo del abrigo de Freddy y aterrizó en la nieve con un crujido sordo. La señorita Marple se inclinó lentamente para recogerlo. Un trozo de papel doblado 3 veces y sellado con una mancha de cera. Sin nombre, sin dirección, pero dentro, una breve nota mecanografiada en tonalidades desiguales. Nos vemos en el banco. Antes del partido. Tengo lo que quieres. La señorita Marple no dijo nada. Dobló la nota de nuevo y la guardó en su manga. Más tarde esa noche, el fuego crepitó en el salón de la señorita Marple mientras Raymond tomaba un jerez y trataba de no moverse. Un asesinato en una pelea de bolas de nieve, dijo. Por fin. Debes admitirlo, tía Jane. Suena ridículo. La señorita Marple no levantó la vista de su bordado. Un asesinato siempre suena ridículo, querida, hasta que se demuestre todo lo contrario. Frunció el ceño. ¿Pero por qué alguien querría matar a Freddy Parlow? Era un sinvergüenza, sin duda, pero no merece la pena matarlo. Ah, ese es el enigma, ¿no? Él era un tipo de hombre que nadie quería admitir que conocían, pero todos lo sabían demasiado bien. Y cuando un hombre así guarda secretos, algunos podrían llegar a extremos para hacerlo callar. Raymond bebió un sorbo de su bebida. Luego preguntó, ¿crees que la nota significaba chantaje? La señorita Marple echó un vistazo al fuego. Es posible, pero si él hubiera chantajeado a alguien, no vendría desarmado. Y sin embargo, lo hizo. Ninguna confrontación, ninguna voz elevada, solo una bola de nieve y una muerte súbita. En casa de Beatrice Warford, Clarissa se sentó en el borde de su cama de invitados, rodillas flexionadas hasta su pecho. Se le sirvió una bandeja con chocolate caliente y una galleta. Sé que ha sido un shock, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Pero no debes dejar que arruine tu visita. Clarissa levantó la vista. ¿Lo conocías bien? Bueno, nosotros también fuimos niños aquí alguna vez. Siempre tuvo un lado travieso, pero nada más que travesuras. La voz de Clarissa era débil. Dijo algo extraño antes del partido. Se puso rígido. ¿Qué dijo? Preguntó Beatriz. Deberías tener cuidado con ese banco. Algunas cosas son más frías que la nieve. Beatriz no habló durante mucho tiempo. Claro que no significaba nada, dijo finalmente. Al otro lado del pueblo, Ellen Litton se sirvió un brandy grande sin que su marido lo supiera. En la penumbra del salón, se quedó mirando el fuego sin parpadear. Entonces, con repentina agudeza, se levantó y abrió su escritorio. Retiró una pila de cartas viejas y comenzó a rasgarlas en tiras. Le temblaba la mano al alcanzar un fósforo. Y en Ivy Cottage, los Ayaton permanecieron sentados en silencio. El señor Ayaton sostenía una jarra. La señora Ayaton miraba al suelo. ¿No crees que esto volverá con nosotros? Preguntó. Tú, dijo en voz baja. Mantengamos la calma. No digas nada. Es pasado. Pero él lo sabía. Estoy segura de que lo sabía. Por eso hay motivos para ser cautelosos. Si alguien pregunta, apenas conocíamos al hombre. De vuelta en el salón, la señorita Marple se sentó a su lado, retomando su bordado y cogiendo su cuaderno. Hizo una lista corta. El banco, la mancha amarilla, la bola de nieve en su mano, la nota, la advertencia de Clarissa. Debajo, escribió. No resbaló. Esperó. A la mañana siguiente amaneció pálido y quebradizo. Todavía había nieve cubriendo el pueblo como una segunda piel, pero su brillo se sentía apagado, como si el cielo mismo se hubiera oscurecido en señal de respeto por los muertos. La noticia se había extendido rápidamente, más rápido que el correo, incluso más rápido que el lechero. Freddy Parlow había muerto durante la batalla de bolas de nieve navideña. Nadie utilizó la palabra asesinato, pero todos lo pensaban. La cola de la panadería afuera de la tienda del señor Tilling había estado más silenciosa de lo habitual.
La señorita Arnoy se inclinó hacia su vecino con un susurro que apenas logró pasar el vapor que se elevaba de los bollos de jengibre. Dicen que fue envenenado. ¿Algo en la bola de nieve? ¿Te lo imaginas? Preguntó el vecino, genuinamente desconcertado. Desde su ventana, la señorita Marple observaba el lento desplazamiento de los aldeanos hacia el carril. Sus pasos se detuvieron, sus conversaciones, truncadas. El miedo se había apoderado de ellos. No un miedo dramático, sino del tipo silencioso, del tipo que hace que la gente mire por encima del hombro. Raymond revivió viejos chismes mientras tomaba su té sin entusiasmo. Supongo que la declaración oficial será insuficiencia cardíaca. No, respondió la señorita Marple, doblando el periódico de la mañana y colocándolo a un lado. El doctor Meldrew mandó a hacer pruebas, arsénico, me imagino, o quizás algo más moderno. En cualquier caso, sería irrelevante ahora, fundido en la tierra con la nieve. La miró. Suenas muy segura. No estoy segura, Raymond, pero sí que surgen patrones, especialmente cuando la gente intenta esconderse. En la vicaría, el reverendo Blake se sentó con el agente Marman, este último garabateando notas en su libreta con la imagen de un niño copiando la tarea. Todavía no entiendo cómo pudo haber sucedido. Sucedió en público, murmuró Marman. Había gente por todas partes. El reverendo cruzó las manos. El mal no siempre llega con un florecer, agente. A veces simplemente entra con bufanda y guantes. Demasiada gente con motivos ocultos, añadió Marman. No entiendo nada. El reverendo vaciló. Luego se inclinó hacia adelante. Podrías considerar hablar con él en Lytton. Ella dejó el verde bastante de repente. Marman levantó la vista. ¿Te has dado cuenta? La voz del reverendo permaneció tranquila. Se nota mucho, agente. No tanto muy parecida a la señorita Marple, por supuesto, pero suficiente. Mientras tanto, Beowulf estaba limpiando su despensa cuando la señorita Marple llamó. Acabo de poner la tetera, dijo B, sacudiéndose la harina de las manos. Aunque supongo que debería preguntar, ¿tenemos permitido entretener a los invitados cuando hay un asesino cerca? La señorita Marple sonrió levemente. Si el asesino es astuto, V, probablemente lo esté haciendo él mismo, ¿verdad? V arqueó una ceja e hizo un gesto hacia la cocina. ¿Pastel de brandy o limón? Limón. Gracias. Quería hablar con Clarissa. Duda. Todavía estaba conmocionada. Pobrecita. No comía bien. No hablaría a menos que se le preguntara, aunque no parecía tener miedo. Exactamente. La culpa puede parecerse al miedo, dijo la señorita Marple con suavidad. Clarissa estaba sentada a la mesa de la cocina, con los brazos doblados sobre ella, la mirada perdida. Alzó la vista lentamente cuando la señorita Marple se acercó. Quería preguntarte algo, querida, dijo la señorita Marple con voz suave. Mencionaste que Freddy dijo algo extraño. ¿Recuerdas sus palabras exactas? Clarissa frunció el ceño. Algo sobre tener cuidado cerca del banco. Que algunas cosas son más frías que la nieve. Curiosa, reflexionó la señorita Marple. ¿Crees que se refería al lugar o a la gente? Clarissa pareció sorprendida. No lo sé. Me pareció una tontería. Él sonreía al decirlo, como siempre. Era como una broma. Solo que él la comprendió. ¿Lo habías hecho? ¿Has hablado con él antes? Clarissa negó con la cabeza. Número justo aquella vez. Ni siquiera sabía quién era, hasta que la tía Vi me lo contó. Ahora que estaba de pie en la puerta, habló. Ella está diciendo la verdad, y yo no lo habría permitido acercarse a ella. Créeme. Miss Marple no insistió más, pero su mente volvió a la nota que tenía en su manga. Tengo lo que buscas. Si hubiera estado destinada a Clarissa. ¿Para otra persona? ¿Y qué era exactamente? ¿Qué tenía Freddy? Esa misma tarde, Ellen Lytton abrió la puerta al agente Marman con una sonrisa forzada y un rápido ajuste de la manga de su cardigan. Oh, dijo. Pensé que eras tú. Más grosero. Disculpas, señora Lytton. Solo unas cuantas preguntas rutinarias, por supuesto. Se instalaron en el salón, donde el olor a papel quemado aún persistía tenuemente bajo el esmalte lavanda. Entiendo que te fuiste del evento navideño. Un poco antes de tiempo, comenzó Marman. Yo estaba, frío. Irritado, cruzó las manos.
La señora Ayatin me dio una bola de nieve en el pecho. Fue innecesario. Fueron vistos regresar después de que el cuerpo fuera encontrado. Ellen apretó la mandíbula. Sí, porque dejé mi bolso en un banco. Un banco. Los ojos se dirigieron hacia la ventana, al lado este, debajo de la torre del reloj, el mismo banco donde se encontró a Parlo. Transcurrió un instante de silencio. El rostro de Ellen Litton permaneció impasible. Miss Marple, tras haber tomado un paseo por el parque, ahora se situó en el banco. La nieve a su alrededor estaba irregular, pisoteada, dispersa y parcialmente fundida. Pero en la pata trasera del banco, justo debajo del borde del pergamino de hierro, encontró una mancha de algo tenuemente amarillo, aún adherida donde la nieve no lo había tocado. Retiró un pañuelo y secó suavemente. Un rastro de cera. No cera de vela. No cera de abejas. Algo más afilado. Industrial. Con aroma a conservante. Ella dobló la tela y se la metió en el abrigo. Luego se sentó un momento en el mismo banco donde murió Freddy. La madera estaba húmeda y fría. Alguien lo había preparado, dejado algo atrás. La señorita Marple regresó a casa justo cuando sonó la campana de la iglesia. La nieve se había reducido a una ligera llovizna, suave como flor en el día de hornear, y el frío ahora parecía menos mordaz, aunque quizás eso fuera solo el resultado de la claridad echando raíces. Se quitó los guantes húmedos, dobló un pañuelo sobre su escritorio y se sentó. De nuevo, dejó caer su cuaderno. Una frase le daba vueltas en la cabeza como el humo que se resiste a dispersarse. Tengo lo que quieres. La nota, el banco, la mancha de cera industrial, sintética, amarilla, en un lugar exterior. Si Freddy Parlo hubiera estado envenenado, el veneno no estaba en la bola de nieve. Había sido administrada de antemano, o tal vez la bola de nieve era simplemente un dispositivo de entrega para algo más. Pero no se la había comido. La agarró como señal, como mensaje. Extendió la mano para coger el teléfono. Habla la doctora Meldrew, Jane Marple. Me pregunto si ya salió el informe del forense. ¿Ya terminaste? Una breve pausa. Un crujido de artículos. Sí, los resultados preliminares sugieren ingestión. Envenenamiento. Muy probablemente clorpirifos, un pesticida industrial. Suele utilizarse en forma de gránulos. Elección inusual, pero eficaz y difícil de detectar a menos que estés buscando. Estaré enviando un mensaje a la oficina del forense en Melchester. Qué curioso, Jane. No había señales de lucha física. Simplemente se desplomó como un hombre que hubiera esperado a morir. Señorita, dijo Marple en voz baja. Gracias. Colgó el teléfono. Sus ojos se posaron de nuevo en la nota. Tengo lo que quieres. Alguien picó el anzuelo. O Freddy nunca tuvo nada. Esa noche, mientras el pueblo se oscurecía y quedaba en silencio una vez más, Ivy Cottage parpadeó con luz de vela. Los Ayatin estaban organizando otra cena, esta vez notablemente menos extravagante. Sin vino, sin música, solo un asado pequeño y abundancia de nervios y silencio. Es absurdo, dijo el señor Ayatin, murmurando y pinchando sus patatas con el tenedor. No conocíamos bien al hombre. Apenas habló con él. Pero él habló con nosotros, respondió la señora Ayatin en voz baja. Recuerdo lo que pasó en Londres. Eso fue hace años. No había pruebas, solo un archivo. Había una carta. Si la tuvo. Lo golpeó contra la mesa. Ya se fue, ¿verdad? No habló de nuevo durante el resto de la comida. La mañana siguiente trajo un nuevo visitante a la vicaría, la señorita Marple, vestida con su abrigo color arándano y expresión tranquila. El reverendo Black la saludó con una taza de té ya preparada. Me preguntaba cuándo llegarías. ¿Te diste cuenta entonces? Preguntó, aceptando la taza. ¿La mancha en el banco? Sí, pero supuse que era un capricho de algún niño o cera de una vela caída. ¿Era pesticida?, respondió ella. El reverendo dejó la taza de té, incómodo, adoptando su postura sigilosamente. ¿Crees que lo colocaron en el banco? Creo que el número era otra cosa. Quizás algo que Freddy tocó justo antes de morir, o ingerido poco antes. Metió la mano en su bolso y produjo la nota doblada. Encontré esto, dijo. El reverendo lo leyó en voz alta. Nos vemos en el banquillo antes del partido. Tengo lo que tú querías. Un cebo para un chantajista, supuso.
O una acusadora, dijo la señorita Marple, dependiendo de lo que supiera y a quien lo supiera. Dio un sorbo a su té y añadió: creo que es hora de que le pague otra visita a Ellen Litton. Ellen Litton recibió a Miss Marple en la puerta principal con una extraña sonrisa y manos ligeramente temblorosas. Disculpen el aviso con tan poca antelación, dijo la señorita Marple amablemente, pero esperaba hablar contigo sobre tu tiempo fuera del verde. Ellen vaciló. Ya he hablado con el agente de policía. Sí, dijo la señorita Marple, pero el agente de policía no siempre es hábil para comprender lo que la gente piensa más de lo que dice. Ellen señaló hacia la sala de estar, pero no hizo ningún movimiento para liderar. No tengo mucho que contar. Me fui porque me molestó. Volví por mi bolso. ¿Y lo encontraste? Ellen asintió. Debajo del banco. Un lugar interesante para dejarlo, señorita, comentó Marple con suavidad, especialmente cuando la mayoría de las mujeres las colocan sobre sillas o mesas. Ellen entrecerró los ojos. ¿Qué eres? Sugerencia. La señorita Marple sonrió levemente. Nada en absoluto. Pero el banco estaba, ¿cómo lo voy a decir?, preparado. Hubo una pausa. Luego Ellen Litton dijo, con la voz apenas audible: no deberían haber regresado. Miss Marple inclinó su cabeza. De vuelta de la guerra, Ellen, susurró. Desde Londres, desde todas partes. Siempre regresaba. Siempre encontraba una forma de insertarse en las cosas que él no pertenecía. ¿Se introdujo en tu casamiento? Ellen se estremeció. Él lo intentó. Hubo un momento de profundo silencio. Tenía cartas, continuó. Cartas que yo le escribí a otra persona hace años, antes de que yo me casara con Philip. Dijo que había mantenido que podía arruinarnos a ambos. La señorita Marple permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces imagino que no eras la única amenazada. Ellen no dijo nada. La señorita Marple permaneció de pie. Si no lo mataste tú, lo hizo otra persona. Desde luego tenía motivos para ello. Y si lo hubiera tenido, esas cartas con él, bueno, ya se fue. Más tarde ese día, la señorita Marple visitó la oficina del agente Marman. Colocó la nota y el pañuelo en su escritorio. Los miró a ambos como si pudieran explotar. No me esperaba esto, dijo. ¿Estás seguro? Exacto, respondió la señorita Marple. Y creo que es hora de que hablemos con los Ayatin juntos. En Ivy Cottage, la señora Ayatin respondió la puerta con una expresión de práctica calidez que flaqueó en el momento en que vio a la señorita Marple. Oh, dijo. Señorita Marple y constable, nos gustaría hablar con ustedes. Si me lo permite, dijo la señorita Marple con dulzura, sobre una carta que puede haber ido faltando, y sobre lo que Freddy Parlow tenía en su poder cuando murió. La expresión de la señora Ayatin no cambió, pero el color en su rostro sí. Yo me temo que no sé nada al respecto. Entonces tendremos que esperar, dijo el agente Marman con mucha más confianza que de costumbre. Y, por una vez, la señora Ayatin no objetó. El salón de los Ayatin era sofocante. El fuego crepitaba en la chimenea a pesar de que la habitación ya estaba cálida, y el olor a papel quemado persistía débilmente en el aire. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la pequeña papelera cerca del escritorio. Estaba vacía, pero no bien fregada. Pequeñas flexiones de un trozo de pergamino chamuscado se adherían al borde. Alguien había quemado algo recientemente, y no muy a fondo. La señora Ayatin se preocupaba por las tazas de té como si la llegada repentina de un detective y el agente no fuera nada más que una leve incomodidad social. Su marido estaba de pie cerca de la estantería, brazos cruzados y mandíbula apretada. El agente Marman se aclaró la garganta. No te haremos perder mucho tiempo. Solo necesito preguntar sobre su relación con el señor Parlow. Apenas lo conocíamos, dijo el señor Ayatin una vez. Me lo crucé en la tienda de comestibles una vez o dos veces, nada más. La señorita Marple sonrió cortésmente. Pero si asististe al partido de Navidad, y te quedaste bastante cerca del banco, lo suficientemente cerca como para ver quién entraba y quién salía. No veo qué tiene que ver eso con, dijo la señora Ayatin. Lo que sea, quizás. Nada, dijo la señorita Marple dulcemente. Aunque me pregunto, ¿alguno de ustedes reconoce esta letra? Ella desplegó la nota, la que se encontró en el abrigo de Freddy. Ambos Ayatin la miraron.
El señor Ayatin reaccionó inmediatamente con una negación plana, pero la mirada de la señora Ayatin se detuvo medio segundo de más en la irregularidad. Parece que salió de una máquina de escribir, dijo ella. No tenemos ninguna. Marman cambió de peso. Has estado en este pueblo 3 meses, ¿correcto? 4, dijo el señor Ayatin. Nos mudamos en octubre. ¿Y sabías que Freddy Parlow era de antes de que vinieras aquí? Preguntó la señorita Marple. El silencio. Ese que dice más que 1000 palabras. Las palabras jamás podrían. Los labios del señor Ayatin se estremecieron. ¿Qué pregunta más ridícula? No, es precisa. Señorita Marple, dijo. ¿Conocías a Freddy Parlow antes? Quizás de Londres. Los dedos de Ayatin se apretaron sobre la taza de té. Tintineó suavemente contra el platillo. Nunca hablé con él en Londres, dijo. Nunca lo conocí. La señorita Marple observó la reacción de Marman, quien parecía a punto de meter la pata. Sabio, guardó silencio. Me lo pregunto, continuó la señorita Marple con ligereza, ¿qué podría llevar a alguien a destruir papeles viejos con tanta urgencia en Nochebuena? Había una hoguera encendida aquí, no allí, y bastante intensa, por el olor. Yo estaba quemando un borrador de mi novela, dijo la señora Ayatin. Era una tontería. La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara. ¿Ves?, dijo. Y es una lástima. Tan pocas personas se toman el tiempo para escribir, y mucho menos quemar sus fracasos con tanta rapidez. Ella dobló la nota y la guardó de nuevo en su bolso. Gracias a ambos. Eso es todo por ahora. Los Ayatin no respondieron. Afuera. Marman dejó escapar un largo suspiro. Están ocultando algo. Sí, dijo la señorita Marple, pero no asesinato. Marman parecía confundido. ¿Estás seguro? Casi. Están protegiendo un pasado vergonzoso. Probablemente algo financiero o romántico. Algo que Freddy sabía y amenazó con revelarlo. Pero su miedo es a ser descubiertos, no a la justicia. Y esa distinción importa. Hizo una pausa. Él tenía poder sobre ellos, pero no era motivación para matarlos. Eso sería al revés. Marman parpadeó. ¿Así que eran víctimas? Víctimas de chantaje. Sí, pero no del asesinato en sí. Freddy no murió por lo que sabía de ellos. Murió por otra cosa. Esa noche, la señorita Marple escribió otra lista. Esta era más corta. Ellen Litton, cartas, motivo, mentiras, Clarissa, inocente pero observada. V. Warfield, el protector de Freddy Parlow, sabía demasiado. Golpeó la punta de su pluma estilográfica con atención. Clarissa había sido la última persona en hablar con Freddy, aparte de quien lo atrajo al banco. Si el asesino hubiera interactuado con él, seguramente alguien lo habría visto. Pero nadie lo mencionó. Nadie quería mencionarlo, lo que significaba que tenía que ser alguien tan familiar, tan discreto, que su presencia pasara desapercibida. Un aldeano, un amigo, o alguien cuya ira había estado elaborando en silencio desde hacía años. La señorita Marple aceptó el té, pero no el pastel. Siempre fuiste el mejor pastelero en el condado, dijo amablemente. No en este año. No tenía ambiente festivo, murmuró V. Se hizo un largo silencio. Entonces, la señorita Marple dejó su taza de té sobre la mesa y miró directamente a V. Sé que eras tú. La mano de V se apretó en el brazo de su silla. Ella no fingió entender mal. No tenía intención de matarlo, dijo después de un momento. Solo asustarlo. Mostrarle que yo no era alguien a quien amenazar. Recubriste el sobre con cera y veneno. Lo admití con voz monótona. Me dijo que tenía las cartas. Dijo que las diera a Clarissa si no pagaba. Él sonreía. Jane, como si fuera un juego. Siempre fue así con Freddy. Señorita Marple, dijo V. Recordé ese kit de cera de Henry, la que usaba para sellar las invitaciones, las bolitas rojas. ¿Te acuerdas? Dijo que estaba desactualizado. Los encontré en el ático 2 días antes del partido, y recordaba lo que Ellen había dicho sobre productos químicos agrícolas. Ella mencionó que su jardinero usaba algo para mantener escarabajos fuera de los manzanos. Cleravos, dijo la señorita Marple en voz baja. Sí. V se quedó mirando fijamente su taza de té. Fundí las pastillas y mezclé el polvo en la cera. Escribí una carta. La doblé con mucho cuidado.
igual que solía hacerlo Henry. Llevaba guantes. Soltó una risa amarga. Yo estaba tan cuidadosa, segura de que no sería tonta lo suficiente como para tocar la cera directamente. Pero lo hice. Sí, porque él era codicioso. Quería pruebas de lo que yo había escrito en esas cartas para conseguir más dinero de mí más tarde. Y eso lo mató. Se le quebró la voz. Eso lo mató. La señorita Marple la dejó hablar en silencio, sentada. Regresé para revisar el banco. Continuó B. No pude encontrar el sobre. Pensé que tal vez alguien lo había visto tomarlo. Fue entonces cuando él me encontró. Le dije todo, y ella me protegió. B asintió. Quemó el resto de las cartas, dijo. Era la única manera de mantener a Clarissa a salvo. La señorita Marple cruzó las manos. ¿Y ahora? La miró fijamente. Díselo tú. No lo haré, respondió B. No mientas más. Mentira, Clarissa. No lo hagas. Que sea ella la primera en escucharlo. Esa tarde, el agente Marman escuchó la confesión con una extraña quietud, los rostros enrojecidos. No habló hasta que B hubo terminado. Luego se aclaró la garganta y miró hacia la señorita Marple. Indefenso. Supongo que debería acogerla, dijo. Pero yo no, replicó la señorita Marple. ¿De qué se me acusa? No fue premeditado. Era intencional, señor Araman, aunque no asesinato en el sentido más estricto. Fue un acto de protección que se convirtió en algo peor, dijo la señorita Marple con dulzura. Ella no se inmutó. Será acusada. Marman dijo lentamente, pero probablemente no de asesinato. Homicidio involuntario. Tal vez, quizá incluso menos, dependiendo de lo que diga la corona. Exhaló como sintiendo alivio de que le dieran un nombre a lo que había hecho. Clarissa estaba de pie en el sendero del jardín, con los brazos envueltos sobre sí misma. Observó cómo conducían a su tía hacia el interior, en el coche de la gente, no esposada, pero con discreta formalidad. La señorita Marple se unió a ella. Lo siento, dijo. Clarissa no habló por un momento. ¿Entonces se trataba de las cartas? Sí, dijo la señorita Marple. Siempre me pregunté. Ella nunca me dejaba acercarme al ático. Intentaba protegerte. Clarissa apartó la mirada. ¿Lo había matado? No, respondió la señorita Marple con dulzura. Pretendía asustarlo, pero subestimaron la fragilidad de algunas personas. Clarissa asintió lentamente. Ella siempre pensaba que el mundo podía corregirse, que todo mal podía solucionarse con suficiente azúcar o hilo. No todos, dijo la señorita Marple, pero algo sí. Esa noche, la señorita Marple encendió un fuego en su salón y escribió su última nota a la forense. Incluyó un resumen de la confesión, detalles en la cera y la ubicación del producto químico en el cobertizo de jardín de Ellen Lipton. El caso se cerrará a su debido tiempo. Colocó el papel terminado en un sobre, sin sellar, y lo metió debajo del búho de latón en la repisa de la chimenea. Raymond, al regresar de un paseo, la encontró con sus gafas inclinadas hacia abajo y tejiendo en su regazo. ¿Lo has resuelto? Entonces, preguntó. Sí. ¿Y fue satisfactorio? Sonrió la señorita Marple. Era humano, por muy satisfactorio que eso pueda ser. Raymond se sirvió una copa. ¿Habrá chismes? Por supuesto, dijo, pero no del tipo que perdura. La gente también se olvida fácilmente de lo incómodo. Y la niña, Clarissa, se quedará con la esposa del vicario durante un tiempo. Me lo imagino. Se irá en primavera. Raymond alzó su copa. Por los nuevos principios. La señorita Marple miró hacia la ventana. La nieve había comenzado a caer de nuevo, lentamente, silenciosa, como un susurro de perdón demasiado tarde. Habían transcurrido 3 días desde la silenciosa confesión de B. Warfold, y mientras el escándalo se había extendido por todo St. Millicense con la eficiencia habitual, entretejido entre las filas de panaderías y susurrado entre los bancos, había algo extraño en el ambiente tranquilo y sereno del pueblo, sin indignación alguna, sin espectáculo, solo el ajuste lento y delicado de un lugar para aprender a seguir adelante después de tropezar con algo que nadie quería admitir. Miss Marple, nunca descansando demasiado tiempo sobre un trabajo de aguja o un caso cerrado, ahora había convertido en su trabajo sus pensamientos sobre lo que aún no había sido explicado.
porque incluso si se conociera al asesino, algo seguía sin cuadrar. Freddy Parlow había muerto aferrado a una bola de nieve, no al objeto envenenado en sí. ¿Dónde estaba entonces la carta envenenada? V afirmó que había dejado el sobre en el banco, pero había desaparecido, lo cual significaba que otra persona lo había tomado. La señorita Marple visitó la vicaría. El reverendo Black la saludó con la calidez que solo el clero podía mantener después de una semana navideña saturada de escándalo. «Señorita Marple», dijo, haciéndole un gesto para que se acercara en la sala de estar. «Tenía esperanzas de que te pasaras por aquí». «Oh, has tranquilizado al pueblo. A tu manera», dijo, «aunque me pregunto si la comodidad es realmente la condición adecuada para nosotros». Ella le ofreció una sonrisa. «Hay una diferencia entre facilidad y comprensión, reverendo. ¿Y ahora lo entendemos?» «Casi», respondió ella, poniéndose los guantes en el brazo de la silla. «Tengo un hilo suelto». «La carta», dijo en voz baja, «la tal Begworfold envenenada». Ella la dejó sobre el banco, pero cuando se descubrió el cuerpo, desapareció. Quizás se perdió en la confusión. «No», dijo la señorita Marple con dulzura. «Era tomada». El vicario bajó la mirada hacia sus manos. «Eres un hombre compasivo», dijo. «Y discreto. Por eso, créeme, cuando volviste al verde después de que el cuerpo fue trasladado, encontraste algo y decidiste que sería mejor que desapareciera en silencio». Desde detrás de una pila de armarios, recuperó un pequeño paquete doblado, pergamino envuelto en papel encerado. Se lo entregó sin decir palabra. Miss Marple lo examinó y luego lo desenvolvió. La primera capa del sobre mostraba un fino residuo turbio cerca de la solapa, cera derretida y esparcida. «Esto es», dijo ella. «Y tú lo tocaste». «Llevaba guantes», dijo en voz baja. «Lo sé. Sobre pesticidas. Mi tío era agricultor». «¿Por qué no lo denunciaste?» «Porque yo sabía lo que fue en el momento en que lo vi», dijo él. No sabía cómo había muerto Freddy entonces, pero lo sospechaba. Y cuando V comenzó a evitar mi mirada, «Señorita Marple», asintió. «¿Destruiste el contenido?» «Sí, sobre todo cartas. Nada vil, solo cosas lamentables, sentimentales, confesiones». Ella había amado a otro. Una vez, al parecer. No en acción, solo en pensamiento. Miss Marple dobló el paquete. Una vez más, quería proteger a Clarissa. «Lo sé». Se quedaron en silencio un rato. El fuego crepitó. «No hiciste nada malo», dijo finalmente la señorita Marple. «Pero la justicia no siempre es tan sencilla como elegir qué enterrar». El vicario alzó la vista. «¿Y qué sucede ahora?» La expresión de la señorita Marple era ilegible. Ahora terminemos lo que quedó sin hacer». Más tarde esa tarde, la señorita Marple visitó a Clarissa en casa de la esposa del vicario, donde se había estado quedando desde la detención de V. La chica abrió la puerta con los ojos enrojecidos y una bufanda que no disimulaba lo delgado de su cuello por el frío invernal. «Traje algo», dijo la señorita Marple. «Sin explicaciones, a menos que las pidas». Clarissa se hizo a un lado, en silencio. Dentro, el salón olía a nuez moscada y rosas antiguas. Una manta de punto estaba extendida sobre el sofá. La señorita Marple colocó el pequeño paquete en la mesa entre ellas y sirvió té de una olla aún caliente. Clarissa miró fijamente el paquete. «¿Qué es?» «Eso», dijo Miss Marple suavemente. «Lo que queda del pasado. No tienes que abrirlo, pero te mereces tener la opción». Clarissa permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Entonces, con dedos temblorosos, desdobló el papel y retiró el sobre. No tocó el sello, solo la esquina. Levantó la vista. Esto es lo que él usaba. Sí, y V lo sabía. Adivinó que había planeado. Intentó detenerlo. Estaba desesperada. Clarissa dejó que él sobrevolviera a caer sobre la mesa. «Pensé que había secretos», susurró. «Pero yo no. Creo que sangrarían así», dijo la señorita Marple. «No estoy enfadada con ella», continuó Clarissa. «Simplemente no quiero llevármelo». «No tienes que hacerlo», dijo la señorita Marple. Clarissa se puso de pie lentamente. «Entonces lo dejaré atrás». Caminó hacia la chimenea, dejó caer el sobre las llamas y lo observó. Se enroscaron y ennegrecieron hasta convertirse en ceniza.
Al día siguiente, el agente Marman recibió la última nota de Marple. La leyó en su pequeña oficina con un ceño fruncido. Luego la volvió a leer. El objeto envenenado fue recuperado. No volverá a aparecer. Todos los implicados actuaron con cuidado o remordimiento. La ley tiene sus derechos, pero también tiene misericordia. B. Warful merece ambas. Marman suspiró y dobló el papel en su expediente. Misericordia, dijo en voz alta y negó con la cabeza. No hay mucho espacio para eso en el papeleo. Para la semana siguiente, el pueblo había comenzado su lento retorno a la normalidad. Las tiendas reabrieron, la cola de la panadería volvió a su estado habitual, el bullicio cesó, y el vicario reanudó sus sermones medidos, ninguno de los cuales mencionaba venenos, secretos o bolas de nieve. Solo la señorita Marple, sentada junto a la ventana con un bordado fresco, mantenía discreta vigilancia sobre la plaza del pueblo, donde estaba el banco, ahora limpio y barrido bajo una fina capa de nieve. Había algo inquietante en cómo rápidamente los ritmos de St. Millicense regresaron. Para la víspera de Año Nuevo, el escándalo había vuelto a deslizarse hacia las curiosidades susurradas y miradas de reojo, de las que solo se hablaba entre tazas de té, y solo si alguien más lo mencionaba primero. El banco en el césped estaba desnudo y limpio, como si nunca hubiera sido tocado por la muerte. Nadie se atrevió a sentarse en él. Incluso los niños, envalentonados por trineos y azúcar, lo trataban más como una lápida que como un elemento del mobiliario del parque. La señorita Marple lo observó desde la ventana de su habitación, sin siquiera molestarse en ocultar su suspiro. Curiosa, murmuró en voz alta, como la gente construye mitos para evitar la verdad. Raymond, haciendo las maletas para regresar a Londres, levantó la vista desde el pasillo. Otra vez hablando sola, tía Jane. Ella sonrió, solo porque la compañía mejora. Cuando uno ha enterrado secretos en el frío, es trabajo de la iglesia mantener el calor en. Clarissa permaneció en casa del vicario, cabaña, aunque ella había comenzado a hablar de movimiento. No a la ciudad. Ella no estaba preparada para eso, pero tal vez para bañarse o ir a algún lugar cerca de la costa, dijo, donde el aire estaba cargado de sal en lugar de secretos. Miss Marple la visitó una mañana con un paquete en mano. No es nada emocionante, dijo. Solo un par de manoplas. Dijo la oficina de correos. El tiempo está cambiando de nuevo. Clarissa aceptó el regalo con una silenciosa sonrisa. No creo que llegue a entender nunca qué sucedió de verdad, dijo ella. Señorita Marple. Se acomodó a su lado. Nadie jamás realmente sí. Incluso yo, que he visto más de uno. Debería solo ver pedazos. Pero ve, ella me estaba protegiendo, ¿verdad? Todo este tiempo. Sí, dijo la señorita Marple. Y ella pensaba que la mejor protección era el silencio. Muchas mujeres lo hacen. Clarissa apartó la mirada. Ojalá me lo hubiera dicho. Quería que tú crecieras sin sombras. Pero las sombras no desaparecen. Se extienden hasta que les ponemos nombre. Clarissa asintió. Eso es lo que haces. Nombra las sombras de las personas. Supongo, dijo la señorita Marple. Entonces, 2 días después de comenzar el año nuevo, B. Warful solicitó una audiencia con la señorita Marple. Llegó a pie, bien abrigada en su chal gris, sus ojos alertas pero apagados. No hubo ceremonia, ni disculpa. Ella simplemente tomó asiento frente a la señorita. Miss Marple cruzó las manos. No estaré. Se quedó, dijo. Miss Marple no respondió inmediatamente. He hablado con el magistrado de Melchester, continuó B. Están organizando una audiencia, pero no será un juicio. Están llamando a esto intoxicación involuntaria. Puede haber una multa, posiblemente libertad condicional. ¿Y usted se siente aliviada?, preguntó la señorita Marple. No, pero estoy decidida. Dio un sorbo a su té. También he hablado con Clarissa, añadí. Le dije la verdad. ¿Cómo se lo tomó? Se miró por la ventana. Ella lloró. Luego me prometió no enviarle más cartas a menos que no tuvieran absolutamente nada de emoción en ellos. La señorita Marvel soltó una risita. Inteligente chica. Exhaló. No me arrepiento de protegerla, pero me arrepiento de haberlo hecho así. Lo sé, dijo la señorita Marple. Ese es el tipo de arrepentimiento más común.
Por la tarde, el agente Marman pasó por allí con un documento para la señorita Marple. Era una declaración mecanografiada, pulcra, oficial, desmontando. El caso se cerró. El archivo se archivará. No habrá más trámites legales. Se tomarían medidas. Lo colocó en su mesita auxiliar sin ceremonias. Supongo que entonces se acabó, dijo. Está lo más resuelto posible. Aún así, es difícil creer que una pelea de bolas de nieve se convirtió en todo esto. No se trataba del juego, dijo Miss Marple. Eran las personas que lo jugaban. Marman asintió con la cabeza y se giró para irse, pero se detuvo. ¿Sabes? Por si sirve de algo, creo que evitaste que empeorara. No impedí nada, dijo la señorita Marple. En silencio. Pero lo vi. A veces eso es suficiente. A la mañana siguiente llegó la última nevada, más intensa y limpia, cubriendo cada imperfección con un manto blanco. El banco del césped desapareció completamente debajo, borrado como tiza. Desde allí, la señorita Marple caminó hasta el sola, con la bufanda bien ajustada y botas, crujiendo suavemente. Cepilló la nieve suavemente desde el banco, no para sentarse, sino para reconocerlo. Un lugar donde una vida había terminado, un lugar donde los secretos habían sido intercambiados, retenidos, utilizados como armas. Se quedó un momento más de pie, luego se giró de vuelta hacia el pueblo. Warfold abrió la puerta antes que la señorita Marple incluso llamara a la puerta. Sabía que sería hoy, dijo simplemente. La señorita Marple le entregó el pañuelo, ahora bordado con un pequeño copo de nieve en un rincón, añadido en el último minuto. Lo miró durante un largo rato. Lo haré, quédatelo, dijo. No lo esconderé. La señorita Marple asintió levemente. Bien. Sonrió, sin lograr del todo ocultar la tristeza que había detrás. ¿Te unirías a mí para tomar el té?, preguntó. El reverendo Blake, de confianza desde hacía mucho tiempo, estaba cansado de hombres como Freddy. Había visto las consecuencias. Los matrimonios se resquebrajan, las mujeres se retraen, la bondad da paso a un miedo silencioso. En un momento de cálculo sutil, se convirtió en el orquestador. Escribió la nota. Llamó a Freddy para el banco. Creía ingenuamente que una confrontación pública enviaría al hombre para siempre, pero nunca lo comprobó. Freddy, codicioso y arrogante, llegó antes de la pelea de bolas de nieve. Recuperó el sobre. La cera se había pegado a sus dedos desnudos. Para cuando los juegos comenzaron, él ya estaba muriendo. La bola de nieve que sostenía, probablemente una ocurrencia tardía, un señuelo, una demora, o tal vez solo algo a lo que agarrarse cuando empezó a sentir mareos. Algo frío, algo real. Confesó después, no a la policía, sino a la señorita Marple. Su intención nunca había sido asesinato, pero él lo asumió. Con notable dignidad, aceptó lo que vino. Ellen Litton se marchó en silencio, sin pesar, no solo por la culpa, sino también por la comprensión de que su silencio había sido permiso. Clarissa, inocente pero no frágil, aceptó la verdad con dolor y dignidad. Se marchó de Sand sin rencor, solo con distancia. Los Alatans, atrapados en la extensa red de amenazas de Freddy, se desvanecieron en la privacidad. Ellos también tenían secretos, probablemente financieros o personales, que Freddy se había enterado, pero nunca formaron parte de la trama. Simplemente eran más víctimas de su particular crueldad. En las páginas de su cuaderno, la señorita Marple escribió: la tragedia no fue que murió. La tragedia fue que tardó la muerte para hacernos mirar de frente lo que habíamos permitido crecer entre nosotros. 3 mujeres vieron acercarse una tormenta y esperaban que alguien más cerrara la ventana. Al final, todos compartieron el viento. El banco nunca estuvo maldito. El veneno nunca fue el objetivo. Esto era un crimen nacido no del odio, sino del agotamiento. A finales de enero, una carta oficial llegó desde la oficina del magistrado en Melchester. Confirmó el informe forense. La cera con cliapos había sido absorbida a través de la piel. El propio sobre había sido recuperado del escritorio del reverendo Blake, conservado y analizado. La causa de la muerte fue dictaminada oficialmente como muerte por exposición a una sustancia tóxica aplicada por contacto externo con la piel. La nota mecanografiada en el bolsillo de Freddy coincidía con la inserción encontrada posteriormente.
El caso se cerró. No hubo cargos penales más allá de la declaración de B, que ya había dado lugar a una advertencia y a un toque de queda domiciliario temporal. El reverendo Blake nunca fue interrogado oficialmente. Las deducciones de la señorita Marple nunca fueron disputadas. No tenía por qué serlo. Para febrero, el banco había sido retirado. No oficialmente, sin ceremonia, sino sustituido discretamente por un bebedero para pájaros donado por la Sociedad de Jardinería. El antiguo banco, según afirmó el reverendo Blake, era irreparable. Nadie lo negó. Clarissa enviaba postales desde Ri. Pintaba sobre todo cielos y mares, pero una vez intentó pintar la nieve y salió gris. V seguía viva, en la misma cabaña, pero las cortinas siempre se sentían atraídas ahora. Ella fue a la iglesia, llevó mermelada justo, y la gente asintió en lugar de discursar. Hasta que un día, la señorita Arnold regresó con un patrón de punto que V le había prestado una vez y dijo: «Haces la mejor crema de limón en Sussex, y eso es todo lo que se necesita decir». Así se veía el perdón en St. Mellicense. No ruidoso, no rápido, pero firme. En la última página de su cuaderno, la señorita Marple dibujó una pequeña imagen, no de un banco, no de una bola de nieve, sino de una carta sellada goteando levemente. Y debajo, en cuidadosa cursiva, un pueblo guarda sus secretos como la nieve, silenciosa, pesada, hasta que se derrite. Ella cerró el cuaderno. El fuego crepitó. El misterio se resolvió y el pueblo, sin embargo, cambió y llevó adelante su vida.